Hola, buenos días. Hoy te voy a hablar de la importancia de pensar en ideas y discutir ideas y no caer en la trampa de las ideologías. Te vas a topar con un montón de gente que defiende ideologías con nombres, como si fuesen productos, eh, tipo marxismo, socialismo, capitalismo, comunismo, eh, cristianismo, islamismo. Toda ideología es un paquete, es un producto configurado, preconfigurado de ideas. Y cuando defendes el producto, estás defendiendo todas las ideas, las conozcas todas o no. Y te estás encasillando eh, como defensor de algo que probablemente no entiendas en su conjunto. Y además, como el producto es algo que es transversal a muchas partes de la vida, entonces te hace pertenecer a un grupo, a un colectivo, te hace eh, ver como si no estás con ellos, estás en contra, o si no estás con ellos, pues ya no formas parte del colectivo, porque hay una arista que ya no, con la que no comulgás. Es muy peligroso por la psicología detrás de la ideología que lleva a la gente, sobre todo la masa, porque las ideologías son de masas. ¿Cuál es la enseñanza entonces? Pues evitar las ideologías a- por todos los medios. Intentá tener ideas, discutir ideas. Olvídate de si son de derechas, de izquierdas, religiosas, no religiosas. Ideas. Y las ideas normalmente nacen a partir de un problema. Tienes un problema y hay una idea que te ayuda o bien a llegar a eso o a solucionarlo. Y son importantes. Que se discutan esas ideas. Discutir la ideología es como en plan, mi paquete es mejor que el tuyo. Y ninguna de las personas normalmente que habla de ese paquete lo conoce en su totalidad. En marxismo lo conocerá Marx y ya está. Entonces, cuando defendemos las ideas, eh, somos más libres y somos más, podemos colaborar mejor. Porque estamos hablando de algo que es externo a nosotros. No nos tenemos que defender nosotros. Tenemos que defender una idea. Y si está mal, pues como no nos identifica la idea, sino simplemente es un vehículo para un objetivo, pues simplemente pues la cambiamos porque todos queremos el mismo objetivo. Esto es como el mismo objetivo que el comunismo tiene el capitalismo, que es que vivamos mejor, ¿no? Pero en el momento que nos ponemos a discutir comunismo versus capitalismo, perdemos el objetivo de vista. Ahora, si discutimos ideas, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar al objetivo que queremos de la manera más fácil? A veces hay que hacer una mezcla, ¿no? Un balance. Entonces es muy importante que tengas en cuenta siempre la idea. Caer en discusiones de ideología no lleva a ningún sitio. eh, Puede decantar en fanatismos y eso ya sería, digamos, lo peor que te podría pasar. Discutir con gente con ideología tampoco tiene mucho sentido. Es que no, porque la persona que discute sobre la ideología no está intentando solucionar el problema, está intentando defender su paquete, está intentando defender aquella ideología con la que se identifica, pero está muy lejos de entender cuál es el problema. Es muy probable que no entienda ni siquiera el problema, es muy probable que esté hablando de la ideología como un vehículo para llegar al problema, para solucionar el problema, pero sin entenderlo. Como, no, en plan, bueno, si quieres llegar del punto A al punto B, pues al punto B se puede llegar en coche. Pero si no sabes dónde es el punto B, llegar en coche es un poco absurdo, o sea, es una solución absurda, porque si el punto B es el baño de tu casa, no vas a ir en coche, ¿no? Entonces, el problema es ese, que hay veces que las ideologías, la gente que las defiende, pierde de vista el objetivo.
Dices, para llegar al baño necesitamos comunismo. Dices, no, necesitas caminar 2 pasos. Entonces, ahora, para solucionar un problema socioeconómico, de repente. Pero es ahí cuando te das cuenta que la persona está defendiéndose y no defendiendo nada en particular para solucionar un problema, porque no hay un problema, o sea, no entienden el problema como algo común, entienden como que cierta ideología es el camino hacia algo mejor, pero no saben cuál es el problema, qué es lo que va a solucionar, cómo lo va a solucionar. No, no, porque lo defienden más como una identidad. Entonces, moraleja, intenta entender cuáles son las ideas detrás de las ideologías. ¿Sí? ¿Qué ideas tienen? ¿No? Y desmenuzar un poco la ideología para saber cuáles son esas ideas, ¿no? Y sobre todo, porque lo más importante de todo, ¿qué problemas solucionan esas ideas? O son simplemente ideas románticas que son muy bonitas en el papel, pero que no hay ningún problema real que solucionen. O en el momento que te das por cuenta cuál es el problema, te preguntas, ¿y a quién se le ha ocurrido que esto podría llegar a solucionar el problema en esta época o en este contexto, ¿no? Es ahí cuando viene la ideología, ¿no? Es ese paquete tan grande, ¿no? Es como cuando vas a votar un partido de político. Es un paquete tan grande de ideas que defender el partido político en general es un poco absurdo, porque no sabes cuál es su política del agua, cuál es su política de las mujeres, cuál es su política del aire, cuál es su política ecológica, o cuál es su política enfrente de la guerra, enfrente de un conflicto en particular. Son tantas cosas las que una persona, un partido político puede defender, que defender el partido político es ir ciego detrás de una turba, pretendiendo de que ellos te van a llevar al lugar que vos crees. No tiene mucho sentido, ¿no? Uno normalmente vota lo que está más alineado con sus valores, y las ideas, pero no se puede defender algo que no se conoce. El que defiende algo que de esa forma es muy probable que esté fanatizado, porque es más que es probable que no lo conozca. A no ser que sea el presidente del partido político, que lo dudo, los partidos políticos suelen tener pólizas muy grandes y es muy difícil que un ser humano esté de acuerdo con cada coma de todo eso, ¿no? Y que se lo sepa sobre todo. No, es muy difícil. Por eso digo, las ideologías son absurdas, son un sinsentido, no sacan lo mejor del ser humano y sobre todo no sirven para lo que existen, no sirven para solucionar problemas. Y que se supone que son ese paquete, esa receta, ¿no? Que te va a solucionar algo, te va a dar una mejor vida o te va a explicar algo. Y normalmente suele ser todo lo contrario. No se me ocurre ningún ejemplo en el que digas, no, es que esa ideología, no. Discutir ideas y cuando te sientas atacado por defender una idea, uy, no es el lugar, no es la persona. Eh, las ideas existen para que las podamos compartir, colaboremos con las ideas, sobre todo con un objetivo común. Siempre, si te vas a dar cuenta, siempre hay un objetivo común. El comunismo y el capitalismo tienen los mismos objetivos. Todas las religiones tienen los mismos objetivos, ¿sí? Los objetivos no cambian, lo que cambian son las maneras, ¿sí? Entonces, cuando te veas atacado en una situación así, la persona con la que estás hablando, la entidad con la que estás hablando, se ha pasado al lado oscuro. Está defendiendo una ideología, no sabe cuál es el problema, tampoco le interesa. Lo único que le interesa es que su ideología, su grupo y su identidad prevalezcan. Y ya está. Así que nada, eso es todo.